Hola limoneros, estamos aquí otro día más con nuestra limonada Patria Pura by The Lemon Tree Education. Y nada, oye, hoy os lanzo la pregunta de ¿alguna vez has querido que invirtiesen en ti? No solamente económicamente, que invirtiesen tiempo, que invirtiesen en ti, que te prestasen atención. Pues hoy vamos a hablar de inversiones y de qué hace falta para que alguien tenga interés en lo que haces, en quién eres. Y nos acompaña Tom Horsey, que es emprendedor, inversor de startups en etapa temprana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Me parece... Con mi limonada. Está rica, ¿verdad? Está rica. Tratamos de hacer que los pequeños... Ya he terminado una. Sí, me ha gustado. A ver cuánto nos dura en el podcast. Me encanta tu perfil para el podcast porque creo que está muy relacionado el mundo de la inversión y el mundo de las finanzas con la vida real, ¿no? Y la primera pregunta que te voy a lanzar es, oye, ¿por qué eres inversor? Bueno, la razón, digamos, de base es porque caí en la inversión. No era algo buscado. Y me di cuenta que con la inversión yo era capaz de escalar mis propias capacidades como emprendedor. Eso realmente es la razón. He sido un emprendedor bastante activo. Yo creo que todos tenemos nuestras capacidades principales, ¿no? Lo que mejor hacemos, ¿no? Y una de las cosas que mejor hago yo es poner cosas en marcha. No sé por qué, porque no sé pues, si es por locura o coraje o inteligencia, no creo que sea, ¿sabe? Me lanzo a hacer cosas, ¿no? Y si lanzas muchas cosas, al final te salen algunos mejores y algunos peores, ¿no? Pero te salen algunas buenas. Entonces yo llegué a un límite personal digamos, de sobrecarga en cuanto a proyectos propios y era como platos en palos, ¿no? Si te cae uno, se cae todos, ¿no? Cuando estás con pelotas. Y entonces pues decidí que no podía lanzar más cosas porque se me iba a ir de las manos y caí en inversión. Digo, esto es una forma de con una cosa hacer mucho, ¿no? Tener mucho impacto, digamos, a la hora de crecimiento de nuevos proyectos. Y eso fue la razón principal. Sí, que a lo mejor tienes una idea y dices, ostras, ¿y yo cómo puedo desarrollar esta idea? Y de repente te encuentras con alguien que tiene una idea similar y dices, pues me ha caído bien, creo que esa idea puede aportar mucho valor a la sociedad, voy a ayudarle, ¿no? No exactamente eso. De hecho, todo lo contrario. Inicialmente yo empecé, digamos, en este mundillo startup buscando empleados, ¿vale? Buscaba empleados porque había lanzado, como te digo, algunos proyectos que se me había ido de las manos. Entonces mi primera solución fue, pues voy a buscar gente más emprendedora para llevar los proyectos que yo quiero lanzar. Porque digo, de esa forma, ellos, de forma proactiva, van a resolver los problemas, ¿sabes? Y digo, de esa forma, yo puedo mantener más platos sobre los palos en el aire. O sea, delegar. Delegar y en gente que tengan, digamos, la capacidad, la proactividad y la creatividad empresarial para desarrollar sus propias soluciones a los problemas a los cuales nos encontramos. Empecé así y luego me di cuenta de quienes tenían esa capacidad, esa personalidad. El problema es que ellos tenían sus propios proyectos, ellos tenían sus propias ideas, ¿no? Y entonces no querían realmente lo hacían porque les pagaban, entonces, pero no al nivel de emprendedor. Lo hacían como un trabajo más. Entonces realmente yo no sacaba lo mejor de esas personas. Es decir, no sacaba, digamos, esos valores que quería sacar de ellos, esas características que quería sacar de ellos. Entonces, decidí, pues, la forma era, ya que estaba encontrándome con personas así, era invertir en sus
proyectos y no intentar que desarrollasen los míos, ¿no? Era un poco como nadar contra corriente o con la corriente y ya está. Me encanta esto que has dicho porque efectivamente, mira, cuando estábamos hablando de invertir y el concepto que has sacado es, no, invierto en personas. O sea, al final, una persona que tiene su empresa, ¿no? Está invirtiendo en gente para que le ayuden a desarrollar y a crecer, ¿no? Y que esas personas también crezcan y se desarrollen, ¿no? Es como, oye, yo doy un voto de confianza, que invertir al final es confiar, ¿no? Cuando pensamos muchas veces que invertir es poner pasta para ganar más pasta, ¿no? Y me ha gustado mucho esto que has dicho de voy a invertir en ti. Creo en tu perfil, creo en que puedes aportar valor y creo que podemos construir algo juntos. Sí, realmente es así. Al final, las personas están al centro de todo, ¿no? La tecnología que utilizamos o que desarrollamos simplemente son herramientas que nos ayudan a cumplir o resolver, digamos, un problema. Pero quienes realmente son el inicio de esa solución son las personas. ¿Tú crees que el ecosistema de emprendimiento, de startups y de inversores lo ve de esa manera? El tener personas en los equipos, ¿lo ven como una inversión? Yo creo que la mayoría de los inversores buenos, sí. No, mejor dicho, todos los inversores buenos, sí. Hay algunos inversores que todavía, y algunos emprendedores que todavía piensan que la clave o el secreto es en la solución que yo pongo en marcha, ¿no? Es decir, la idea o la solución y tal, cuando realmente es el equipo que hay detrás, pero son minoría. La mayoría entienden que realmente lo que son las personas, porque al final el modelo startup está pensado para pivotar también. Es decir, tú cuando lanzas algo al mercado, tú no sabes si realmente va a tener interés por parte de los posibles clientes. Muchas veces ni siquiera sabes cuáles van a ser realmente tus clientes. Y lo vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, mientras lo vayas aprendiendo, vas cambiando, pivotando tu solución para encajar mejor con el problema real que estás resolviendo y el tipo de cliente que para ti es el cliente perfecto para ese tipo de esa solución, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen esa gestión? Pues el equipo. No es en ningún momento la tecnología. La tecnología es la herramienta que utilizan el equipo para resolver el problema, ¿no? Y pensando en equipos, ¿no? De gente, de personas, ¿qué hace que un equipo o que una persona diga, ostras, en este merece la pena invertir? Mira, todo es capacidad de ejecución. Seguramente si llevasen un año haciendo high school en Estados Unidos, tendrían más capacidad de ejecución o tendrían unas ideas más amplias, ¿no? Por lo cual podrían buscar soluciones un poquito más creativas que si han vivido más bien en una burbuja. Haciendo un pequeño me encanta guiño a lo vuestro, pero es verdad, ¿eh? Fíjate que a mí me encantan los perfiles de gente que es de fuera. Un inmigrante que se va de su país y se cambia a otro país sin conocer a nadie, sin saber muy bien dónde se mete, me parecen personas muchísimo más capacitadas para resolver. Y para mí, una de las capacidades o habilidades que necesita tener alguien es resolver. Y si es el founder de una empresa, más aún, ¿no? Sí, 100%. Pero lo que buscas realmente es capacidad de ejecución. Entonces, si un emprendedor tiene alta capacidad de ejecución, entonces, pues es un buen posible emprendedor, ¿no? Y desglósame un poco esto de la capacidad de ejecución, ¿no? Que a lo mejor hay un chaval que nos está escuchando y dice, ¿qué es capacidad de ejecución, ¿no? O un padre que le diga a su hijo, capacidad de ejecución, ¿cómo se lo explicas?
Bueno, de ser resolutivo, de si hay un problema que se te pone delante, buscar soluciones a ese problema. Y no siempre son los problemas, son las soluciones más claras o más obvias que son las mejores soluciones a un problema, ¿no? Sí, yo qué sé. ¿Qué es capacidad de ejecución? Pues si tu máquina de café no está funcionando, pues puedes hacer múltiples cosas. Puedes llevarlo a la tienda y decir, no me funciona. Puedes coger el libro de instrucciones, leerlo e intentar buscar una solución. Si no saca una solución ahí, pues yo qué sé, saca una foto de la máquina y al chat GPT decir, no me está funcionando esto, no sé qué, no sé cuánto. Busca en redes online. Pues la primera, todos son Válidas. todos son válidas, pero quizás la persona que inicialmente lee las instrucciones, luego busca en los foros, luego busca en ChatGPT y tal, tiene mayor capacidad de ejecución que el quien dice, eso no funciona, lo voy a devolver a la tienda. Y hay otros que dicen, lo voy a tirar, no funciona. Pues ese quizás no tiene ninguna capacidad de ejecución. Bueno, ha resuelto de una manera a lo Bueno, mejor no eficiente, eso, ¿no? Donde está exacto. quemando pasta. Lo ha resuelto, lo ha resuelto, es verdad. Ya no tengo el problema. Hay gente que ni eso, que diría, ¿y qué hago? ¿Sabes? Y se vuelve a la cama. Sí, pues eso no es capacidad de ejecución. Entonces es resolver problemas. ¿Y tú crees que la gente en España tiene capacidad de ejecución? Claro, hay mucho talento. Es verdad que quizás es la cultura tradicional española no es tanto de ejecutar. Mira, por lo menos, porque la madre española, por ejemplo, pues resolvía todo, ¿no? Yo me acuerdo teniendo mi primer piso de alquiler en España, que esto es cuando vine con 18 años, que vine un año para dar clases de inglés. Y yo me acuerdo que tenía dos compañeros de piso que tenían más años que yo. Yo creo que tenían como 24 años, algo así. Uno, todos los fines de semana, iba a casa de su madre, le lavaba la ropa, le planchaba la ropa, le daba tapas y volvía, metía los tapas en el frigorífico y eso era su comida y su, ¿sabe? Y su ropa lavada. Y el otro, como yo, pues, lavaba su propia ropa. Yo creo que no planchaba con esa edad para nada, por lo cual íbamos con la ropa sin planchar. Pero bueno, y nos hacíamos nuestra propia comida, y compramos nuestra propia comida, no sé qué, no sé cuánto. Uno terminó, yo terminé siendo emprendedor. El otro que hacía lo mismo que yo terminó siendo medio emprendedor. Llevaba una serie de fábricas en Marruecos y luego en China para una empresa, pero él era, digamos, el gerente y montaba simplemente no era su dinero ni su empresa, creo que tenía un porcentaje, y el otro termina siendo un funcionario en Bruselas, pero bueno, que un funcionario. Es decir, pero... Y aquí y ahora que has sacado el tema funcionario sin acritud, en España, ¿cuántos funcionarios hay? ¿Cuántos trabajadores por cuenta propia y cuántos trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Y ahí es donde mi pregunta es verdad que hay talento, pero tenemos una cultura muy de profe, ¿qué hago? Esto entra en examen, me lo estudio o no, mamá, resuélveme esto. Unido también a... No quiero culpar a la gente, ¿no? Pero creo que los padres cada vez tratamos de resolver más o allanar el camino, ¿no? Hay distintas terminologías, ¿no? De padre bulldozer, padre cortacésped, padre helicóptero, donde
dependiendo del nivel de que te involucras, te allano y te hago una carretera perfecta o te dejo que vayas tú con un machete por el camino, el sendero, ¿no? Abriéndote camino. Sí, es verdad que tengo una pequeña anécdota en ese sentido, que una de mis cuñadas era nueva zelandesa y que yo me acuerdo que cuando íbamos a la casa de mis padres, todo el mundo con sus familias, con sus hijos y tal, desde muy jovencitos los niños suyos tenían que hacer su propio desayuno, que era una tontería, ¿no? Pero un ejemplo de las cosas que tenían que hacer. Ya supongo que también tenía que hacer su cama, doblar su ropa, limpiar su cuarto, cosas así, ¿no? Y es verdad que los míos, no, la madre hacía el desayuno. Pues los dos niños, como adultos, son muchísimo más resolutivos, pero muchísimos resolutivos que mis hijos. Muchísimo más. Y me da esta rabia a veces, porque veis, digamos, un poco la razón. Es verdad que los míos también son resolutivos. Sí, pero que hay niveles y niveles. Pero hay niveles. Y lo serán con el tiempo. Ya están aprendiendo cada vez más resolver sus propios problemas y tal. Pero es verdad que los otros tenían por lo menos una ventaja simplemente porque la forma de educar. Es un poco lo que digo, lo que haciendo el guiño a lo que hacéis aquí, ¿no? Pero de estancias fuera, que es verdad que te sacan de tu burbuja y probablemente vas a tener que resolver problemas que antes no has tenido que resolver. Y eso al final te hace más resolutivo, porque has aprendido que tienes que hacerlo, ¿no? Si te dan todo hecho, es como Google Maps o leer un mapa. Estoy seguro que hay un montón de gente viendo el programa hoy que simplemente utilizan Google Maps, ponen navegación, y si tú le pones el día siguiente de haber cogido una ruta, le pones en el mismo sitio de origen y le dices, tiene que llegar a este destino, yo apostaría que el 80% no llegan. Porque simplemente han seguido. Porque no lo han interiorizado tampoco. No lo han interiorizado, porque no ha sido necesario, ¿no? No han tenido que resolver. Mientras quien ha leído el mapa y dice, bueno, aquí a la derecha, no sé qué, no sé cuánto, lo consigue. Entonces, bueno, al final es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, España como cultura es muy protectora como familia, que es una de las cosas que creo que es más bonito de la cultura, porque dentro de ese nivel de protección también es más vida familiar, que las hijas suelen vivir muy cerca de las madres, ¿sabes? Que vives muy cerca de tus primos y tus hermanos y tal. En mi caso, yo estoy en España, mi hermana está en Australia, otro hermano está cerca de mis padres y otro está en el norte de Inglaterra. Es decir, que entre uno y el otro está todo el planeta, ¿no? Es verdad que, perdona que te haya cortado, es verdad que ningún sistema es perfecto. No. ¿Vale? Y me ha encantado cuando has dicho, yo me vine de Inglaterra a España con 18 años, imagino que para un trabajo de verano No, te para viniste aprender español. Guay, como un gap year. Sí, un gap year. No tuve nada, bueno, tenía una casa donde quedarme un par de semanas y busqué la vida. Y eso, ahora mismo, es impensable. Bueno, ahora y durante mucho tiempo, desde que yo era joven, yo con 18 años, mi verano de los 18, estuve trabajando todo el verano y tenía amigos y padres de amigos que me decían, ¿pero qué haces trabajando? ¿No? Yo soy mitad británico. Pues mira. Entonces, pero es verdad que yo desde los 14 años he estado haciendo mis cosas ¿no? Pero me encantaría saber cómo es desde tu perspectiva, ¿no? Qué diferencias hay entre pues esa cultura anglosajona y esa cultura española y por qué parece
que en la cultura anglosajona hay muchísimo más emprendimiento. Bueno, yo creo que en parte por lo que te digo, no es una sociedad, es una sociedad mucho más individual, ¿no? Y aquí es una sociedad mucho más del grupo. Entonces, si tú estás en una sociedad donde el individual es más importante, tiene que ser más resolutivo. Y si eres más resolutivo, pues ver problemas y buscar soluciones te sale más natural, ¿no? Porque siempre lo has hecho. Da igual que sea en un entorno totalmente distinto, pero está ya acostumbrado a hacerlo. Y aquí en España eso no es tan necesario. Por eso digo que por eso es un lado de la moneda. Es verdad que eso es verdad, pero el otro lado de la moneda es que yo he querido, por ejemplo, vivir en España y tener mi familia en España porque valoro muchísimo más. El otro lado de la moneda es esto, que es súper bonito que haya esta cultura de grupo, de familia, ¿sabes? Yo qué sé, tú vas a una primera comunión en España y en Andalucía por lo menos puede haber fácilmente 200 personas y son todos primos. Digo, hay primos que no habré visto yo, míos, que no habré visto en los funerales, pero hasta entre los funerales y algunas bodas, creo que un primo me ha invitado a su boda. Uno de mis primos. Un saludo. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? No, pero y luego los funerales de mis tíos y que, bueno, ha habido 2 de momento y no he ido. Pero que sí a lo de mis padres han venido algunos primos, pero de todas formas que puede haber primos que yo no he visto en 20 años, 30 años. Yeah. ¿Sabe? Que eso es relativamente triste. Sí, es verdad que el otro lado es que, bueno, que siendo más individualistas, pues eso somos, no digo necesariamente más resolutivos, pero sí si tú miras la cantidad de patentes, probablemente encontrarás que hay más patentes que salen de Reino Unido que de España. Reino Unido también es más grande, ¿no? Bueno, o sea, desde el ecosistema, ¿cuántos años lleva Dragon's Den en También. la televisión, ¿no? ¿Qué se hace desde el sistema educativo para fomentar que desarrolles que luego hay sistemas educativos que han ido cogiendo cositas de los sistemas anglosajones para potenciar esas habilidades, ¿no? Yo siempre lo digo, el sistema anglosajón te ayuda a conseguir llaves que abren puertas. O sea, es más práctico. sí. ¿No? Es como, oye, yo consigo hacer esto, consigo hacer lo otro, y aquí es más reactivo. Yo te digo lo que tienes que hacer y tú dices, pues venga, lo voy a hacer, pero dame tú las claras instrucciones. Es verdad, yo me acuerdo en mi colegio, nosotros, por ejemplo, desde los 13 años, tuvimos que organizar nuestros propios días. Sí, había algunas clases que a lo cual ya tenías las horas establecidas, pero luego había muchas horas, entre tanto, que nosotros organizábamos qué estudiar, cuándo estudiar, dónde estudiar. Teníamos un montón de salas y en horas sin clase ibas a estudiar, pero nosotros organizábamos nuestros propios calendarios, digamos. ¿Qué te llevó a ti a emprender? Porque, aunque yo siempre digo que todos somos emprendedores, porque liderarnos nuestras propias vidas es emprender, porque al final tomo decisiones de lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y demás. Plan estratégico exacto, a nivel ¿no? personal, sí. Pero, ¿qué te llevó a ti a emprender? Inicialmente fue porque vi... Bueno, no, si decimos que mi primer emprendimiento eran las clases de inglés, porque lo fue, porque monté un negocio que me dio a comer durante todo un año. Porque viniste sin tener ningún contacto y yo qué sé, ponías carteles en la calle de Exacto. profe de inglés. No, inicialmente intentaba conseguir un trabajo en una academia, pero yo no tenía la certificación de TEFL.
lo cual nadie me daba trabajo. Luego era 91 en Sevilla, entonces intenté trabajar de albañil y nadie me cogía de albañil para la expo, para montar cosas en la expo. Luego intenté como guardia de seguridad, porque había mucha guardia de seguridad para la expo, para los pabellones y tal, pero no me cogían tampoco. Y mientras tanto no tenía una peseta, por lo cual pues empecé a poner carteles doy clases de inglés, que en ese momento se hacía, bueno, ahora eran digitales, ¿no? Y poco a poco iba cogiendo clases. Pero pues, si llamamos esto mi primer emprendimiento, que digo, me dio de comer durante un año, y de hecho al final, bueno, hasta di como la mitad de las clases a otro también, y cuando me fui le dejé toda mi cartera, porque había clases que eran a la misma hora, entonces lo di a un amigo sin ánimo de lucro, pero podría haber sido con ánimo de lucro, me podría haber quedado con el 10%, es decir, tú das las clases, yo te los he traído y me lo habría pagado sin problemas. Por lo cual podemos decir que fue un negocio, ¿no? Pues eso fue por necesidad, ¿no? Porque necesitaba buscar un trabajo. Sí, es verdad que podría quizás haber seguido buscando trabajo. Podría haber trabajado. ¿Cuántos nos te dijeron? En las academias y tal, yo creo que era como 3 o 4 academias que realmente iba a muchos, le dejaba el currículum, pero yo creo que llamadas o entrevistas, digamos, de trabajo eran 3 o 4. Luego, con la guardia de seguridad eran 2, porque eran 2 distintas empresas. Y como albañil no eran realmente entrevistas, yo iba a las obras. A las obras y nadie me llamó, ¿no? Entonces, nos como tal, pues yo qué sé, 10 quizás podemos decir en total. Pero no era porque había llegado a mi límite de nos, era porque necesitaba comer. ¿Sabes? Y yo no iba a llamar a mis padres a pedir dinero, que lo podría haber hecho también, ¿no? Lo podría haber llamado por teléfono y decir, oye, envíame algo de dinero. Pero no, lo que yo hacía durante unas cuantas semanas, mientras estaba montando mi cartera, porque eso tarda un tiempo, pero hasta que podría por lo menos sobrevivir, mínimamente, lo que hacía era ir a los bares, coger los picos que la gente dejaba después de comer y pedía un vaso de agua. Entonces, entre el pico y el agua, pues se llamaba el estómago, y eso hice durante unas cuantas semanas. Wow. Pero porque no iba, yo había dicho que iba a hacer eso y lo iba a hacer. De orgullo. De orgullo y bueno, perseverancia, podemos decir, que es una característica muy, muy importante en el emprendedor, ¿no? Tener esa perseverancia. Pero si decimos el primero, eso fue por necesidad. El segundo, que fue mientras yo estaba trabajando ya en una empresa de publicidad, yo llevaba el departamento de publicidad online y luego yo gestionaba toda la empresa, o digamos, el gerente de la empresa. Y empecé a hacer cosas las noches, los fines de semana, porque veía una oportunidad. Y luego la tercera fue como una continuación de eso, pero ya convirtiéndolo más en negocio. La cuarta fue porque una empresa donde yo estaba colaborando se quebró y vi que se podía seguir con el negocio. Entonces yo capté, digamos, el negocio y lo llevaba yo. Y luego oportunidades. Bueno, yo supongo que la mayoría, porque he visto que hay una oportunidad. De hecho, yo creo que la lección más importante que yo he aprendido, y aprendido lo diría en comillas, porque no lo aprendo muy bien, es decir que no, porque hay muchas oportunidades en el mundo. Se ve oportunidades todos los días. Si eres observador y tienes una mente creativa a nivel empresarial, tú ves oportunidades todos los días. Entonces, pues, en algún momento tiene que parar, ¿no? Sí, doy fe. Yo estoy un poco en ese punto de, ostras, sí, mira qué guay esto, y mira qué guay lo otro, y mira qué oportunidad por aquí y por allá. Y luego la gente te propone cosas. Que si ves tú las oportunidades no fue lo suficiente, te proponen una cosa. Sí, estoy bien, gracias. Sí.
Sí, esto de saber decir que no es importante. Me ha encantado cómo dices, oye, por necesidad, porque tenía que comer, me busco las maneras, ¿no? Y, y, oye, el camino fácil podía haber sido, llamo a mis padres y que me manden dinero, pero perseverancia, eh, compromiso contigo mismo. También tuve mucha suerte porque tenía unas vecinas en ese momento que eran chicas, bueno, mayores que yo, pero quizás yo tenía 18, quizás tenían entre 25 y 30, y me cuidaban mucho. Entonces me daban de comer a mediodía, porque claro, yo no tenía trabajo, entonces me daban muchas veces el desayuno, estaban trabajando, y entonces pues entre eso y los picos, pues podría Les sobrevivir. enseñabas inglés. No. Veíamos Ruby juntos a mediodía. Me iba ahí y me ponía en la mesa camilla y veíamos Ruby. No. Pero también ahí vemos cómo voy, con qué mentalidad voy hacia las cosas, ¿no? Y con qué enfoque. Que hoy en día yo lo veo mucho en los jóvenes, hilado con cómo son los padres, también por cómo es la sociedad, ¿no? Que tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a lo desconocido y qué pasa si. Y luego también que como tenemos tanta información de todas las cosas malas que pasan en el mundo, pues vamos como con el freno de mano echado, ¿no? Entonces no nos lanzamos porque dices, no, pero es que fíjate, me puede pasar esto. Y yo imagino que en tu caso, pues no vas de esa manera. Cuando vas con la mente abierta, cuando vas con los ojos abiertos de ver oportunidades, es vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿no? Sí, bueno, iba a decir que nunca me ha asustado el fracaso. Me da rabia cuando pasa, pero no, nunca, no he tenido miedo al fracaso nunca. ¿Qué le dirías, no? Porque hay muchas personas. Está como de moda también. Hay en ciertos círculos lo de hay que emprender, ¿no? Y hay que desarrollar tu proyecto y tal. Y hay muchas veces que la gente se mete sin saber lo que conlleva. Y luego creo que uno de los virus que tenemos en esta sociedad es la falta de persistencia o constancia, ¿no? Y la falta de aguante, que enseguida es como no he conseguido estos resultados, ¿no? Porque como en la sociedad todo es instantáneo, ahora tenemos Instagram y tal, pero hace muchos años, antes de las redes sociales, alguien me hizo una reflexión de las películas, ¿no? Que las películas ya nos vendían que las cosas pasan muy rápido, porque tú estás viendo una película en 1 hora y en esa hora ha nacido, ha conseguido graduarse de la universidad, se ha enamorado, se ha casado, se ha comprado una casa y hostia, esto, ¿no? Ahora se ha acrecentado más con el tema de las redes sociales, donde ostras, mi vecino se ha ido de vacaciones y mi amigo está consiguiendo hacer no sé qué y yo, ¿no? Y cuando no lo consigues te frustras y te apagas. Cuando tú, que ves además mogollón de proyectos seguramente y te están llamando todo el día a la puerta porque saben que tú inviertes en etapas tempranas, ¿qué le dirías a la gente sobre el tema del fracaso? Bueno, yo creo que miedo al fracaso no hay que tener. Como digo, yo no lo he tenido nunca y por eso cuando estaba comentando antes, yo no sé, locura o estupidez o coraje o inteligencia, no tengo ni idea. Pero es verdad que no me da miedo el fracaso. Pero yo creo que la principal razón que no me da miedo el fracaso es porque yo soy 100% consciente que la muerte es una parte intrínseca de la vida. Si tú no quieres fracasar nunca, pues no vas a hacer nada nunca. Porque es algo intrínseco a hacer algo nuevo. Si tú pruebas algo que nadie más ha probado antes, vas a fracasar. Si tú quieres montar un mueble de IKEA, ¿cuántas veces vas a poner la puerta en el lado equivocado? Yo no sé de los demás, pero yo lo he hecho muchas veces.
joder, no he mirado dónde están los agujeritos y he puesto y tiene que desmontarlo y montarlo. La verdad que no todas las veces, pero muchas. Si haces 10 veces el mismo mueble de IKEA, al final lo hace bien. Pero si tú empiezas de cero, de nuevo, te vas a equivocar. Y entonces, pues, si eso siempre va a pasar, si intentas algo, ¿cómo vas a tener miedo a algo? Es como a nivel comercial, se dice, mira, tienes el no antes de empezar. Si tú no llamas al cliente, tienes el no. ¿Sabes? Porque claramente no te va a decir que sí, porque nunca le has preguntado, nunca le has llamado. Entonces, si le llamas y te dicen no, ¿qué más da? Exactamente lo mismo que si no hubieses hecho nada, ¿no? Es decir, eso es la mentalidad que hay que tener para que lo sigas intentando. Entonces, la primera lección o mi primer consejo sería no tener miedo al fracaso, porque cualquiera que haga algo nuevo va a fracasar. Cualquiera, todos. ¿Y cómo se puede enseñar eso? ¿Cómo un profesor le puede enseñar eso a sus alumnos cuando les está diciendo todo el día las notas, la selectividad? Pues de estos niños que nos ven o que van a lo tuyo y tal, ¿cuántos estarán jugando a Roblox, a Fortnite? Bueno, probablemente no deberían jugar a Call of Duty, pero a Call of Duty, a FIFA, a Clash Royale, a Clash of Clans. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué pasa cuando fracasas? Cuando no ganas la partida, ¿qué haces? Vuelves a intentarlo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Porque fíjate que en España, bueno, imagino que en el mundo entero, pero en España hay esa fobia. No, es que es suspendido y voy a tener que repetir de curso. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, porque no deberías tener que repetir, sinceramente. Porque los sistemas están hechos para que si tú trabajas bien no vas a tener que repetir. Claro, entonces, yo no digo todo. Que no te importe fracasar si has trabajado bien. Exacto. Sí, hay que trabajar bien. Si tú haces el Clash Royale y no sacas tus tropas, vas a perder. Sí o sí. Si sacas tus tropas y tal, bueno, ya está. Es decir, que sí, que lo tienes que intentarlo. Si no lo intentas, pues entonces, no digo que tengas miedo al fracaso, pero es que no es, hasta cierto punto no hay ni un fracaso porque ni lo has intentado. Es que eso es peor, ¿no? Ni intentarlo, ¿por qué no? Si no has estudiado. Si no has estudiado, tu culpa. Es que, sinceramente, yo no fui buen estudiante, pero sí es verdad que nunca tuve que repetir nada. Sí, es verdad que podría haber sacado muchas mejores notas de las que sacaba. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque, bueno, los niños somos así. Hoy en día dicen, no me renta. No, porque era un poquito más gamberro y no sé. Realmente mirando para atrás me habría gustado haberme esforzado más, pero bueno, al final, yo qué sé, no hice, pero hice lo suficiente para sacar buenas notas. En la universidad, en el primer, segundo y tercer año, saqué matrícula de honor. Es verdad que en el cuarto año ya no, porque era ya más difícil y no estudié nada, ni fui a clase. Pero bueno, volvemos a... mea culpa, es decir, que ya está. Entonces, pero normalmente deberíamos luchar lo máximo posible porque al final estamos dedicando el tiempo. Mi padre siempre decía que había que trabajar duro, pero lo que quería, trabajar duro, jugar mucho, jugar duro y siempre sonreír, ¿no? Y lo que quería decir es que cuando estás trabajando, trabaja. Cuando estás jugando o estás con tus amigos, estás con tus amigos. ¿Sabes? Que yo qué sé, la cantidad de veces que pasas por un restaurante y justo
creo que no sé si fue hoy o ayer, pero estaba pasando al lado de un restaurante, miraba dentro y había una familia, una madre con 2 niños, los 3 con los móviles. Y digo, no, fue el domingo en Puerto Banús. Y lo miraba y le decía a mi pareja, digo, ¿para qué? Porque están sentados juntos. Si estamos juntos, vamos a disfrutar de estar juntos. Yo no digo que eso significa nunca mirar el móvil cuando estamos con gente, pero bueno, si no hacemos eso, no vivimos, ¿no? Es un poco como mindfulness. Tenemos que estar en el momento que estamos, porque el pasado ya no existe y el futuro quizás no llega. Por lo cual, o disfrutamos del momento, porque es lo único que existe, ¿no? Es que nada más existe. Me encanta esta reflexión que haces porque se alinea con lo que decíamos al principio de las personas, el equipo de una organización, la familia, ¿no? Y el concepto en España. ¿Todo el mundo tiene que emprender? ¿O cómo sabes si emprender es para ti? Yo creo que si todo el mundo emprendiese, tendríamos demasiada gente súper estresada y mucha gente, ¿sabes? Yo qué sé, hasta en los manicomios, ¿no? No. Emprender requiere mucho esfuerzo. Entonces, para poder emprender, tienes que entender que es un maratón, ¿vale? Y quizás eso es ¿todo el mundo debería correr maratones? Bueno, que en un momento dado, quizás en este caso podemos decir que sí, pero ¿todo el mundo puede correr maratones? También todo el mundo puede emprender, ¿no? Es decir, que todo el mundo podría, pero que no necesariamente es lo mejor para ellos, ¿no? Que alguien quizás, yo qué sé, yo tengo las rodillas mal ya, ¿no? Antes corría y ya no puedo correr. Yo no podría ya correr, hay que decir que me fastidiaría mis rodillas y quizás terminaría con 70 años sin capacidad de subir las escaleras, ¿no? Entonces, no todo el mundo... De la misma forma que yo no debo correr un maratón, hay gente que no debe emprender porque es un maratón. Y requiere una constante, tú lo has dicho, una constante y una perseverancia. Y un nivel de agotamiento mental y emocional que no es para todos. No es para todos. Ojalá... lo fuese, ¿no? Porque entonces tendríamos una población mundial de Superman, ¿no? Pero lo más no es el caso. Ahora, si me dices si todo el mundo debe ser inversor, te diría que sí. Ah, qué bueno. Sí, porque todo el mundo tiene la capacidad, aunque sea 5 euros, de ahorro, ¿no? De algo pueden ahorrar. Si empiezas el mes ahorrando, bueno, todos, quizás no, pero la gran mayoría tiene la capacidad de guardar algo, ¿no? Si lo hacen al principio del mes, si lo hacen al final del mes, no. Si lo hacen al principio, sí. Y entonces, pues, con eso, pues, si invirtieses yo qué sé, yo lo digo siempre, lo saqué en un post en LinkedIn, ¿no? Y digo, si el 1%, ¿no? Siempre hablamos del 1%, ¿no? Si el 1% de España invirtiera 10.000 euros al año, ¿vale? Que para el 1% no es mucho. Son 40.000. No, 10.000 No, digo 40.000 personas. Sí, bueno, 48.000 personas, ¿vale? Que son 4.800 millones de euros invertido y si eso fuese invertido en startups, en emprendedores que están intentando crear soluciones a los problemas que tenemos, ¿cuántos problemas tendríamos? ¿Sabes? Me encanta esta reflexión. O sea, ¿tú estás montando algo para que esto suceda o no? Porque esto sería, sería la leche. Sí, vamos a ver, que hagan eso es muy complicado,
Pero lo digo como idea y la verdad que continuamente lo estoy empujando, ¿no? Es verdad que yo soy vicepresidente en una asociación, la mayor asociación de inversores privados en el mundo startup, la gran mayoría, en España, que se llama Big Bang Inversores, y allí sí intentamos pues educar, formar, conectar, ayudar a la gente a convertirse en inversores, por lo cual sí. Pero no tenéis 48.000 socios. No, ni de coña. Muchísimo menos. Muchísimo menos. Pero por eso lo digo. Digo, es que no entiendo si tú resuelves un problema que existe y para lo cual la gente está dispuesto a pagarte lo suficiente para que lo puedes proveer de una forma rentable, que si eres buen equipo es lo que harías, ¿no? Y ejecutas bien, te va a llegar el dinero. Porque está resolviendo un problema, la gente está dispuesta a pagarte lo suficiente para que sea rentable y tú no te estás equivocando mucho por el camino, porque estás ejecutando bien. Por lo cual va a ser rentable. Entonces, si estos son los tipos de inversores que todos buscamos, pues, ¿por qué no invertirlo? Porque te va a salir rentable. Es que lo único es que quizás eliges mal el equipo o eliges mal o eliges mal el equipo o inviertes una valoración demasiado alta. Y por lo cual no lo puedes rentabilizar, ¿no? Como haber comprado unos oferines como hice yo en 2008, ¿no? Que quizás en 2058 se ha recuperado, ¿no? Que hay momentos cuando las cosas quizás no salen rentables. Pero si lo haces de una forma diversificada y lo haces bien, y eso lo puedes hacer pues en clubes de inversión, a través de fondos como el nuestro, a través de un crowdfunding que ya ellos han hecho un filtro inicial, pues lo más probable es que te va a salir rentable y encima resuelve los problemas, por lo cual sí es verdad que no creo que todo el mundo debe ser emprendedor, pero los que son emprendedores y son buenos, si tuviesen este tipo de apoyo, ya hay apoyo de capital riesgo, hay muchos apoyos, pero algo que es tan, ¿sabe? Que es tan factible como lo que acabo de comentar, porque es factible, y si no 10.000, 5.000, siguen siendo 2.400 millones al año en España, ¿sabe? Y ahora imagina que se hiciese en todo el mundo donde la gente puede, ¿no? Pero hasta en Nigeria estoy seguro que hay un 1% que puede hacerlo. Porque si es verdad que el 95% de Nigeria serán más pobres, luego un 4% quizá clase media, y luego el 1% tiene dinero para poner 10.000 y probablemente mucho más, ¿no? Es decir, que no creo que sea... Es algo súper factible que creo que cambiaría el mundo en lo alto. Fíjate qué importante es en un mundo globalizado que vivimos en sociedad como responsabilidad individual de cada uno para con la sociedad, ¿no? Si puedes, das. Que se puede analizar, oye, no, yo ya pago mis impuestos, que de alguna manera estoy invirtiendo y tal, pero oye, mira, esto, que es ese 1%, dices, ostras, lo puede hacer perfectamente. Claro. Además es bonito, porque yo qué sé, si tú inviertes en un proyecto, yo todo el mundo que yo conozco que hayan invertido en una startup, habla del startup. Es decir, y además pensamos, no todos son jóvenes como nosotros, pero hay muchos que no, pero es verdad que hay emprendedores de todas las edades, pero muchos sí son más jóvenes. Y los más jóvenes, pues tienen unas ganas de hacer cosas, una energía, una positividad que te hace, bueno, te rejuvenece, pero también te da un optimismo sobre el futuro. Yo estaba el otro día como jurado en un Startup Weekend en Sevilla. Y de verdad que tú veas la gente allí intentando, ¿sabes? Que han salido el fin de semana. Los que no conocen Startup Weekend, que están viendo, lo recomiendo.
básicamente lo que hace es que pasa un evento, la gente propone ideas, con estas ideas forman un equipo entre los asistentes que están ahí y luego tienen el fin de semana para montar la presentación, el MVP, el producto mínimo viable de esa solución, o por lo menos un boceto de esa solución, y luego presentar la solución ante un jurado, ¿vale? ¿Qué edad hay que tener para poder participar? Había allí gente con 15, 16 años. Y luego gente con 50, 55. La mayoría serían como universitarios, ¿no? 22, 23, pero hay una mezcla de todo. Pero que estando ahí y que todo el mundo está hablando bueno, primero los proyectos buenísimos. Es decir, por ser proyectos que alguien ha montado en un fin de semana, dices, es verdad que muchos lo han hecho con Lovable, han tirado de ChatGPT, no sé qué. Pero están ejecutando. Pero están ejecutando. Todo va de ejecutar. Pero luego el ambiente que hay, y la gente que hay, y las ganas y la emoción que hay, y los contentos que están con haberlo hecho. Es decir, yo estaba de jurado y cuando terminé como jurado te piden dar unas palabras, ¿no? Y digo, mira, que me siento más optimista sobre el futuro de la humanidad, del planeta, del país, de mi ciudad, de todo, porque esta energía es tan sumamente buena y gente saliendo a resolver problemas que sobre lo cual han pensado, pues, seguramente antes de Start Up Weekend, ¿no? Porque lo han presentado y lo han montado en 2 días. Va desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde-noche. Entonces, no sé, yo creo que cuando digo que todos deben ser inversores, no es solo que mejora el mundo, no es solo que si lo hace bien debe salir rentable, si lo hace de una forma diversificada además, pero también es porque los beneficios más allá de lo económico y más allá de la sociedad, los beneficios para ti mismo son tan grandes, ¿sabes? Que te hace sentir bien. Yo qué sé, cuando estás en una cena tomando una cerveza con los amigos, cuentas, oye, mira, que yo he invertido en una startup que hace... ¡Pum! Oh, sí, y eso se hace. ¿Sabes? Que es bonito. ¿Sabes? En esa línea del futuro, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados un poco para cerrar el círculo, que es, ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será? Tú le puedes dar el enfoque que quieras. La educación de los hijos de tus hijos. Yo creo que con temas de inteligencia artificial y robótica, que las dos cosas están muy legales, ¿no? Impresión 3D, etcétera, etcétera. Y yo creo que en breve vamos a llegar a un momento donde el trabajo no es 100% necesario, ¿vale? Para conseguir las cosas que queremos, ¿no? Es decir, la comida, la casa, la tele, las cosas por lo menos básicas de la vida. Creo que el trabajo como tal dejará de ser 100% necesario. Quizás no en todo el mundo, quizás no mañana, pero como estamos hablando de mis hijos, hay un horizonte temporal bastante largo. Y si es así, el trabajo tal y como lo conocemos, quizás seguimos trabajando 1 o 2 días, no digo que no, ¿sabes? Pero el trabajo tal y como lo concebimos ahora mismo, de 5 días o 6 días a las manos, o ¿sabes? En China 6 días, aquí en Europa más bien 5, y si eres autónomo o emprendedor, 7, ¿no? Que eso tampoco lo valora muchas veces la sociedad, ¿no? Pero que si bajamos a un entorno donde no es necesario o trabajamos 1 o 2 días a la semana,
qué vamos a hacer con nuestro tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la educación tendrá que ser mucho más práctico, mucho más individualizado y más enfocado en qué puede aportar lo que hacemos a nosotros mismos, ¿vale? Ahora mismo no suele ser individualizado, no suele ser, por lo menos en España, lo suficientemente práctico y no está enfocado tanto en lo que aprendemos puede servir para nosotros, es más que podemos servir para los demás, ¿no? ¿Qué nos hace buenos trabajadores, ¿no? Tenemos que aprender esto y el otro, ¿no? Pero si el trabajo deja de ser tan sumamente importante en la semana, y quizás, como te digo, ni necesario, pues vamos a tener que dar más enfoque a lo que a nosotros nos hace feliz y nos llena, ¿no? Muchos, es verdad que no todos, ¿no? Pero los que tenemos suerte, los que tenemos suerte en el mundo, trabajamos en cosas que nos llenan, que nos hacen sentir útiles, nos hacen mejorar el mundo en el cual vivimos, pero quizás en 70 años, pues ya el trabajo no llena esa parte. Entonces, ¿qué nos va a hacer sentir útiles? ¿Sabes? Y eso va a ser muy individual, porque hay gente que quizás son útiles haciendo limonadas orgánicas o cultivando limoneros, que ya hay, ¿no? Hay agricultores, pero lo que quiero decir es que tenemos que centrarnos más en yo qué sé, quizás por decirlo de alguna forma, en la felicidad y de los individuos con cara al futuro. Y dentro de la felicidad es qué aporto yo, ¿no? Si no nos sentimos útiles, ¿para qué existir, no? Hasta cierto punto. Entonces, pero si nos centramos en eso, y centramos en eso a nivel individual, y luego hacemos cosas prácticas que nos consiguen hacer eso, pues yo creo que puede ser bonito. Y por otro lado, espero que no terminamos haciendo todo pues en remoto, online y tal, porque yo los mejores años de mi vida han sido en el colegio y en la universidad. Y no por las clases, ya te he dicho muchas veces. Por los amigos. Por los amigos. Por las conexiones. Por las conexiones. Entonces, fíjate que ahora ese movimiento de, ostras, vamos a dejar el teletrabajo porque la gente está sufriendo soledad y demás, vamos a coexistir y somos seres sociales. Claro, es que el humano es un ser social. Si no lo fuéramos, estaríamos todos muertos. No, pero sinceramente, porque ¿qué diferencia yo qué sé, Homo sapiens de un gorila? Es que nosotros podemos trabajar en equipo. Si no, los gorilas son más fuertes, son más grandes, que nos matarían de un instante, pero como somos capaces de coordinar y trabajar en equipo, pues somos capaces de vencer hasta los mamutes y ¿sabes? Es decir, que quitar el ser humano de ese mundillo del social creo que sería muy, muy triste. Pero bueno, que puedo imaginar, yo qué sé, Montessori. Que todos tengamos, digamos, una educación, pero no solo de niño, hasta adulto, que fuese, digamos, un poquito más. Eso quizás es la forma de que se puede entender mejor, ¿no? Qué bueno. Como si fuese Montessori. Pues Tomás, y un placer. Igualmente. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ya sabéis, emprender no es para todo el mundo, invertir sí. Y todos podemos invertir en alguien. Económicamente o con tiempo o con lo que sea. 100%. Así que a invertir. Eso. Hasta lo vuestro es inversión en los hijos, ¿no? Al final. Ah, mira.
Oye, pues igual sí que hay igual sí que hay un 1% invirtiendo 10.000 euros. Ya, sí, pero también lo puede hacer. Claro, Sí, sí. ese enfoque me parece, porque al final estás potenciando a una persona, ¿no? Sí, sí. Si tú le dejas que se quede en su burbuja, le estás... yo siempre digo, un padre, una madre tiene la responsabilidad, tiene dos cosas que hacer con sus hijos. Darle raíces para que tenga unos cimientos sólidos y que no se tambalee, pero darle alas. Entonces invertir es ayudar a que esas alas sean fuertes, a que esas alas sean potentes y poderosas y que puedan valerse por sí mismos y crear, ¿no? Cuando tú le das herramientas a una persona que tiene una idea o a un equipo que tiene una idea y le inviertes en él, ¡pum!, de repente aparece un sistema de prevención del cáncer. De Eso. alguien que ha estado investigando y promoviendo y desarrollando. Pues lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Que es, voy a darle las mejores herramientas posibles para que pueda crear más cosas y más valor. Y si encima invertimos en los proyectos de otros y todos lo hacemos dentro de ese 1%, pues también nuestros hijos que terminan siendo emprendedores también reciben la inversión. Es decir, que al final, ¿sabes? Esto esto da para otro episodio. Sí. Pero bueno. Hasta luego, limones. Venga, adiós.